quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en cada corazón. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor, aquí, aquí, aquí. Eres tú, Señor, mi pensamiento eres tú, Señor, mi pensamiento eres tú, Señor, mi pensamiento eres tú, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Muy buenas noches para todos. Buenas noches, Padre. Celebramos la Santa Misa. Hoy nos unimos en la oración por las siguientes intenciones: por todas las benditas almas del purgatorio de Fabián Lara, por la salud de Delia Lara y Linda Castro, a nuestro Señor de los Milagros, por el eterno descanso de Luis Alejandro López Barreto, a nuestro Señor de los Milagros en acción de gracias por todos los favores recibidos de la familia de María Muñoz, a nuestro Señor de los Milagros por la salud y vida de Blanca Elena Huasca y Flor Rodríguez, a nuestro Señor de los Milagros por la salud y necesidades de Erly Murcia y familia, a la Santísima Virgen del Carmen, por el eterno descanso de Alfonso Cortés y los difuntos de la familia, a nuestro Señor de los Milagros en acción de gracias, con motivo de los 37 años de vida de Elizabeth Noguera y por todas las bendiciones recibidas y futuras, con motivo del cumpleaños de Bercelio Hurtado, al cumplir 80 años, en acción de gracias a nuestro Señor de los Milagros y a la Santísima Virgen del Carmen, a nuestro Señor de los Milagros, a la Santísima Virgen María, en acción de gracias por todos los favores recibidos de la familia Hernández Cantor, a la Santísima Trinidad, a la Divina Misericordia, en reparación por todos los ultrajes, indiferencias a Jesús sacramentado y por la protección y sabiduría de Luz María Silva Mora, por el eterno descanso de José Isidro Quintana, 16 meses de su fallecimiento, Blanca Elena Galindo de Quintana, a nuestro Señor de los Milagros, al Señor de los Milagros y a la Santísima Virgen del Carmen, por un favor especial, a nuestro Señor de los Milagros por la salvación de Luz María González, por el eterno descanso de David Alejandro Mendieta García, 6 años y 9 meses de su fallecimiento, por el alma de Leonilde Caicedo, 3 años y medio de su fallecimiento, a nuestro Señor de los Milagros por la salud de Amelio Cuesta Montenegro, a nuestro Señor de los Milagros por la salud de Tránsito Monroy Vargas, en acción de gracias a nuestro Señor de los Milagros por la salud de Estela y Carolina Torres, a nuestro Señor de los Milagros por la salud de Jaime Enrique Hernández Barreto, a nuestro Señor de los Milagros por la sanación espiritual de la familia Flores Martínez, en acción de gracias a nuestro Señor de los Milagros por la recuperación y salud de Angélica Ferreira González, en acción de gracias a nuestro Señor de los Milagros por la salud y recuperación de Edith Pava Soto, en acción de gracias a nuestro Señor de los Milagros por la protección y bendición del hogar de la familia Ferreira Pava, a la Divina Misericordia por un trabajo para Julián Tres Palacios, en acción de gracias a nuestro Señor de los Milagros por la liberación económica de la familia Mejía y por el eterno descanso de Flor Mejía, Ignacio Mejía y Rosa Acosta, y a nuestro Señor de los Milagros por la prosperidad de la casa y la salud de la familia Benítez Castiblanco. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con todos vosotros. Y con tu espíritu.
Invoquemos a nuestro Padre Celestial. Él nos concede la gracia del perdón y la reconciliación. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Protege, Señor, a tu familia con amor continuo y defiende siempre con tu protección a quienes nos apoyamos solo en la esperanza de la gracia celestial por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Podemos tomar asiento. Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a Ramá, donde estaba Samuel. Le dijeron: tú eres ya un anciano y tus hijos no siguen tus caminos. Nómbranos, por tanto, un rey para que nos gobierne como se hace en todas las naciones. A Samuel le pareció mal que hubieran dicho: danos un rey para que nos gobierne. Y oró al Señor. El Señor dijo a Samuel: escucha la voz del pueblo en todo cuanto te digan. No es a ti a quien rechazan, sino a mí, para que no reines sobre ellos. Samuel transmitió todas las palabras del Señor al pueblo, que le había pedido un rey. Samuel explicó: este es el derecho del rey que reinará sobre ustedes. Se llevará a sus hijos para destinarlos a su carroza y a su caballería, y correrán delante de la carroza de él. Los destinará a ser jefes de 1000 o jefes de 50, a arar su labrantío y cegar su mies, a fabricar sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará las hijas de ustedes para perfumistas, cocineras y panaderas. Se apoderará de sus mejores campos, viñas y olivares, para dárselos a los servidores de él. Cobrará el diezmo de sus olivares y viñas para dárselos a sus eunucos y servidores de él. Se llevará los mejores servidores, siervas y jóvenes de ustedes, así como sus asnos, para emplearlos en los trabajos de él. Cobrará el diezmo del ganado menor de ustedes, y ustedes se convertirán en esclavos suyos. Aquel día, ustedes se quejarán a causa del rey que se ha escogido, pero el Señor no les responderá. El pueblo se negó a hacer caso a Samuel y contestó: no importa, queremos que haya un rey sobre nosotros, así seremos como todos los otros pueblos. Nuestro rey nos gobernará.
irá al frente y conducirá nuestras guerras. Samuel oyó todas las palabras del pueblo y las transmitió a oídos del Señor. El Señor dijo a Samuel: escucha su voz y nómbrales un rey. Palabra de Dios. Cantaré eternamente tu misericordia, Señor. Cantaré eternamente tu misericordia, Señor. Dichoso el pueblo que sabe aclamarte. Caminará, oh Señor, a la luz de tu rostro. Tu nombre es su gozo cada día, tu justicia es su orgullo. Cantaré eternamente a tu misericordia, Señor. Porque tú eres su honor y su fuerza, y con tu favor realzas nuestro poder. Porque el Señor es nuestro escudo, y el Santo de Israel nuestro Rey. Cantaré eternamente a tu misericordia, Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando a los pocos días entró Jesús en Cafarnaúm, se supo que estaba en casa. Acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta, y les proponía la palabra. Y vinieron trayéndole un paralítico llevado entre cuatro, y como no podían presentarlo por el gentío, levantaron el techo encima de donde él estaba, y abrieron un boquete, descolgando la camilla donde yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe que tenían, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados están perdonados. Unos escribas que estaban allí sentados pensaban para sus adentros: ¿por qué habla este así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados sino uno, Dios? Jesús se dio cuenta enseguida de lo que pensaban y les dijo: ¿por qué piensan eso? ¿Qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, coge la camilla y echa a andar? Pues, para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico: te digo, levántate, coge tu camilla y vete a tu casa. Se levantó, cogió inmediatamente la camilla y salió a la vista de todos. Se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo: nunca hemos visto una cosa igual. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos tomar asiento. Hoy, queridos hermanos, providencialmente la palabra tiene una gran riqueza en su enseñanza. Y hoy dice el texto del primer libro de Samuel, la primera lectura: hay una gran diferencia entre hacer nuestra vida al modo como nosotros consideramos que sea, y otra a la manera y a la voluntad que Dios quiere que la hagamos. Y en eso nos tenemos que diferenciar nosotros como pueblo creyente o como creyentes frente a todas las demás personas de cualquier generación a través de la historia humana. Estemos aquí solo en este mundo o estemos diseminados por todo el universo que Dios nos dio como nuestro hogar. La voluntad de Dios nunca cambia. No hay que actualizarla, no hay que revisarla, no hay que decir descubrimos algo nuevo, distinto. Ya tenemos una nueva forma de interpretar la Sagrada Biblia. Descubrimos otro sacramento. ¿Existen más mandamientos? No. La voluntad de Dios es la misma ayer, hoy y mañana. Por eso entonces el pueblo de Israel, en ese momento dice el texto de la palabra, quería asemejarse a los demás pueblos de su alrededor y querían tener un rey. Y entonces a través del profeta Samuel, Dios les dice, el Señor les dijo:
Si lo hacen de esta forma, les pasará esto. Si lo hacen de la forma como Dios quiere, entonces será muy distinto y diferente. Y recordemos que nosotros como cristianos, como creyentes, tenemos en eso una gran misión: ser ejemplo para todas las demás personas del mundo material. Y el ejemplo es enseñarles a vivir como Dios quiere que lo hagamos. No que viva cada cual como cada cual quiere, sino que vivamos todos conforme a la voluntad de aquel que nos hizo, que creó el mundo, que envió a su Hijo Jesús al mundo aquí a enseñarnos cuál es el camino para llegar hasta Él. Indudablemente llevar una vida conforme a la voluntad de Dios nuestro Padre. Dice el texto del Evangelio de Marcos, el capítulo 2, lo que aparentemente es simplemente una curación, una sanación de un paralítico, pero en la parte final está la clave de la interpretación y de la enseñanza para nosotros. ¿Qué es más fácil decirle a esta persona? Hijo, tus pecados están perdonados, o decirle, levántate, coge tu camilla y vete para tu casa. Lo más importante es el mundo espiritual, de ahí hemos salido. Dios está en el mundo espiritual, es un ser espiritual, y nosotros hemos salido de allí, pero hemos sido enviados a este mundo material porque estamos en tiempo de prueba. Estamos aquí para demostrarle a Dios que realmente somos merecedores un día de vivir con Él para siempre en su casa. ¿Y cuál es la prueba? La prueba es no hacer nuestra vida a nuestra manera, sino hacer nuestra vida a la forma como Dios nos lo ha enseñado. Y para eso pertenecemos, en la generación humana que estamos aquí en este mundo ahora, pertenecemos a esa parte donde Dios ya vino al mundo, se comunicó, se dio a conocer, se reveló Jesucristo. Y entonces tenemos una gran bendición. Ya no tenemos que buscar a ciegas a Dios a través de una religión. Ya no es necesario, porque Dios mismo vino a nuestro mundo. No, ya no es necesario seguir a otra persona, sino seguir directamente a Dios, porque quien sigue a Dios, a Jesucristo, sigue a Dios mismo, a ese único Dios que hay en el cielo y en la tierra. Y entonces amar a Jesucristo, seguir y cumplir su obra, es amar y seguir a ese único Dios vivo y verdadero que existe, que siempre ha estado y estará. Entonces nosotros, habiendo aceptado a Jesús, aceptamos también su obra, es decir, su enseñanza, su palabra y toda su predicación. Es poner en práctica, entonces por eso estamos aquí. Él nos enseñó la importancia del templo. En un lugar como este se enseñaba todos los días en Jerusalén. Él nos enseñó lo importante de recibir su cuerpo y sangre. Por eso nos reunimos a celebrar la Eucaristía, que significa acción de gracias. O sea, lo primero que debe brotar de nuestro corazón creyente es gracias a Dios por todas sus bendiciones. Y a la vez también ponemos en sus manos nuestras intenciones, necesidades, salud, sanación, trabajo, conversión, todo lo que hace parte de nuestra vida como seres humanos. Estamos para decirle al Señor, queremos aquí vivir conforme Él lo quiere, hacer y cumplir siempre su voluntad, no obrarnos como a cuenta propia, sino dejarnos llevar y conducir por el Espíritu Santo. Dios siempre reine en nuestro corazón, en nuestra mente y en todo nuestro ser, es lo que nos dice hoy la palabra. Pidemos al Señor que nos dé la gracia que más estamos necesitando. Cerremos nuestros ojos por un instante y entreguemos al Señor con fe, con devoción, nuestra súplica, nuestra intención. Y que Él también nos conceda, como el Padre perfecto que es, lo que más estamos necesitando. Tal vez sea lo que estoy pidiendo, pero tal vez sea algo distinto de lo cual no soy consciente en este momento. Pero Dios sabe que lo necesito primero que aquello que pido. Y por eso al paralítico, primero le dijo, tus pecados quedan perdonados. Porque era la fe la que motivaba la limpieza interior, la purificación, sanación y liberación del alma, que no tiene precio y valor, y después vino lo demás por añadidura. Bendigamos a Dios, démosle gracias y hablemos con Él desde el silencio elocuente de nuestro corazón. Senhor,
es tu espíritu, Señor, llenándome de ti. Has colmado este lugar con tu preciosa unción. Se siente el encanto de tu fuego abrasador. Regálame tus dones y dame de tu amor, que sea un hombre nuevo. Transfórmame, Señor, vivir en tu palabra es lo que quiero yo, sentir esa presencia que me da la salvación. Santo Espíritu de Dios, comparente interior, de mi sombra sobre mí, sé mi escudo y mi adaril. Santo Espíritu de Dios, mi consuelo y mi dolor, ilumíname, santifícame. Santo Espíritu de Dios, ven sobre mí. Oremos y unámonos a los gozos cantando. Milagroso buen Jesús, sálvanos, tu santa luz. Bondadoso buen Jesús, eres milagroso Dios. Para salvar tus corderos te llamaste buen pastor, y con ese inmenso amor cruzaste nuestros senderos. Dios y hombre verdadero, nuestra guía y nuestra luz. Milagroso buen Jesús, sálvenos tu santa luz. Bondadoso buen Jesús, eres milagroso Dios. El reino fue tu programa, la justicia y la hermandad, la paz y la caridad, que un nuevo mundo proclama y que el corazón inflama, peregrino de Emaús. Milagroso buen Jesús, sálvenos tu santa luz. Bondadoso buen Jesús, eres milagroso Dios. Admirable caridad de una indígena sencilla que te obliga, oh maravilla, a volver una vez más para mostrar tu bondad, amable y dulce Jesús. Milagroso buen Jesús, sálvenos tu santa luz. Bondadoso buen Jesús, eres milagroso Dios. Tras la noche más oscura se hace el mundo luminoso, porque Cristo milagroso, como un astro de luz pura, sobre los pueblos fulgura desde el árbol de la cruz. Milagroso buen Jesús, sálvenos tu santa luz. Bondadoso buen Jesús, eres milagroso Dios. Multiplica los portentos como en tu vida terrena, cambias en gozo las penas y en gracia los sufrimientos. A los tristes das contento
que tu aceite y tu vino hagan fecunda la cruz. Milagroso Jesús, salvenos tu santa cruz. Milagroso Jesús, eres milagroso luz. Oh profeta de la vida, pregonero de la paz, concédenos superar la violencia fratricida. Cambia, Señor, las heridas en justicia y rectitud. Milagroso Jesús, salvenos tu santa cruz. Milagroso Jesús, eres milagroso luz. Sobre tu altar, despreciado Señor, sobre tu altar, pan y vino de amor, sobre tu altar, mi vida entera, mi pasado te lo doy, mi presente con todo mi amor, mi futuro pongo en tus manos. Sobre tu altar dejo mi corazón, sobre tu altar dejo mi voluntad, sobre tu altar mi vida entera. Confiaré, confiaré, confiaré en ti, Señor. Consagraré mi corazón a tu amor, mi Dios y Salvador. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea una ofrenda agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba a tus manos este sacrificio para alabanza y gloria a su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor Dios nuestro, que hiciste más dignas estas criaturas del pan y del vino, para ayuda de nuestra fragilidad, concédenos que además lleguen a ser para nosotros sacramento de eternidad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Den gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. En nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como Señor y Redentor nuestro a tu Hijo Jesucristo. Él siempre se mostró misericordioso para con los pequeños y los más necesitados, para con los enfermos y los pecadores, y se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres nuestro Padre y que cuida de nosotros porque somos tus hijos. Por eso, con los ángeles y todos los santos, te alabamos, te bendecimos y cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Hosanna en la tierra.
dirigiendo la efusión de tu Espíritu estos dones, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus amigos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, aumenta nuestra fe y danos la paz. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz a la gloria de la resurrección, y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de la vida y el cáliz de la salvación. Lleva tu iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad con nuestros pastores, el Papa Francisco, sucesor del apóstol Pedro, y nuestro obispo Juan Vicente. Abre nuestros ojos para que podamos conocer las necesidades de nuestros demás hermanos. Inspíranos palabras y obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que sirvamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Jesús. Que los cristianos seamos un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y de justicia, para que todas las demás personas se animen con una nueva esperanza. También acuérdate, Señor, de nuestros seres queridos que han fallecido: David Alejandro Mendieta García, Leonilde Caicedo, María Ignacia, Flor Mejía, Ignacio Mejía y Rosa Acosta, José Isidro Quintana, Elena Galindo de Quintana, Luis Alejandro López Barreto y Alfonso Cortés, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédanos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, con los apóstoles y los mártires, con San Juan Macías, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Invoquemos a nuestro Padre Celestial, tomemos de la mano a nuestros seres queridos y cantemos con fe a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el
libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor Jesucristo, creo, Jesús mío, que estás presente aquí en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Que vienes está aquí en tu presencia, glorioso por siempre, Señor. Que vienes está aquí a tu lado. ¿Será que está en la pausa? Pausa. Sintiendo tu paz y tu amor. Cuán hermoso eres, Señor. Tú no tienes comparación. Quiero permanecer siempre en tu amor. Que vienes desde ti en tu presencia, glorioso por siempre, Señor. Que vienes desde ti a tu lado, sintiendo paz y amor. Hermoso eres, Señor. Tú no tienes comparación. Quiero permanecer por siempre. Claro. ¿Se pausa?
Levantemos nuestra mano para la oración de consagración. Señor de los milagros, Señor de los milagros, porque te amo, he he venido a visitarte venido a visitarte, para alabarte y bendecirte, para alabarte y bendecirte, para darte gracias para darte gracias por tantos favores que me has concedido. por tantos favores que me has concedido. Señor de los milagros, Señor de los milagros, porque te amo, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido y con los cuales te he crucificado y con los cuales te he crucificado de nuevo en mi corazón. de nuevo en mi corazón. Yo te prometo desde hoy Yo te prometo desde hoy comenzar una vida nueva, comenzar una vida nueva,
Señor de los milagros, Señor de los milagros, porque te amo, porque te amo. quiero amarte también presente Quiero amarte también presente en cada uno de mis hermanos. en cada uno de mis hermanos. Señor de los milagros, Señor de los milagros, porque te amo, porque te amo. he venido a suplicarte como el leproso del He Evangelio. venido a explicarte como el leproso del Evangelio. Señor, si quieres puedes curarme. Señor, si quieres, puedes curarme. Cúrame, Señor, de la enfermedad del pecado Cúrame, Señor, de la enfermedad del pecado y de las demás enfermedades que me hacen sufrir. y de las demás enfermedades que me hacen sufrir. Señor de los milagros, Señor de los milagros, porque te amo, porque te amo. yo me consagro a tu servicio con toda mi familia, Yo me consagro a tu servicio por toda mi familia, con mis seres queridos, con mis seres queridos, con mis trabajos, con mis trabajos, mis problemas mis problemas y mis y alegrías. mis alegrías. Señor de los milagros, Señor de los milagros, porque te amo, porque te amo. yo quiero vivir siempre contigo Yo quiero vivir siempre contigo, durante toda la vida, durante toda la vida, para vivir siempre contigo en el cielo. para vivir siempre contigo en el cielo. Oh María, Madre del Perpetuo Socorro, Oh María, Madre del Perpetuo Socorro, presenta tú misma esta consagración presenta tú mismo esta consagración que hacemos a tu divino Hijo. Amén. que hacemos a tu divino Hijo. Amén. Crucemos nuestras manos sobre nuestro pecho. Cristo divino, cúranos. Estamos enfermos. Necesitamos que tú pases tu mano de médico divino sobre cada uno de nosotros. Pon tu mano sobre nuestra cabeza y purifica nuestros pensamientos. Pon tu mano en nuestro pecho y purifica nuestras intenciones. Pon tu mano en aquella parte de nuestro cuerpo que está aquejada por el dolor y la enfermedad. Y en virtud de nuestra fe y confianza en ti, sánanos por tu infinita misericordia, tú milagroso, tú poderoso. A ti acudimos desde la tierra con amor y esperanza, seguro de ser escuchado. Te pedimos alivio nosotros los débiles, los convalecientes, los oprimidos y afligidos. Todo lo pedimos por intercesión de la Santísima Virgen María. Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de nosotros. Amén. Y decimos, demos gracias a Dios. Demos gracias, Señor. Bendición de lo que hemos traído. Levantémoslo en nuestra mano. Te pedimos, Padre Celestial, descienda tu bendición sobre el agua y los cirios, los sacramentales, el aceite, el agua y la sal. El aceite en señal del sudor milagroso que brotó de la cruz de nuestro Señor, y cada uno de estos artículos religiosos, en el nombre de Jesús, por medio de María Santísima y San Miguel Arcángel, tengan el poder de expulsar a Satanás en cualquier manifestación. Te lo pedimos a ti, Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre cada uno de ellos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz noche para todos, que descansen.